Me llamo Elena. Tengo 72 años. Y esta casa ha sido mi refugio durante más de 4 décadas. Está ubicada en las afueras de Madrid, en un barrio tranquilo y lleno de vida, donde las calles siempre están llenas de niños jugando y las ventanas ofrecen una vista a los jardines de las casas vecinas. Pero, más allá de esas vistas, lo que realmente me conecta a este lugar son los recuerdos que habitan entre sus paredes. La madera cruje de una manera especial. Las cortinas me siguen como si fueran viejas amigas. Y la luz de la tarde, que entra suavemente por la ventana de la sala, acaricia los muebles que eligieron mi difunto marido y yo juntos. Cada rincón de esta casa es un pedazo de mi vida. Aquí crié a mis hijos, aquí vi cómo crecían, cómo se enamoraban, cómo formaban sus propias familias. Aquí, en este lugar lleno de historia, cuidé a mi esposo hasta su último aliento, cuando el cáncer se lo llevó de manera abrupta. Esa es la razón por la cual esta casa tiene más valor para mí que para cualquier otra persona. No es solo un techo sobre mi cabeza, es el testigo silencioso de todo lo que he vivido. Esa mañana, como tantas otras, el aroma del café de olla recién hecho se mezclaba con el aire fresco de la madrugada. Todo parecía en su lugar. Sin embargo, el destino tenía otros planes para mí. Mientras estaba en la cocina, con la taza en las manos y la tranquilidad envolviendo mi alma, vi desde la ventana un camión de mudanzas estacionarse frente a mi casa. No le presté mucha atención, hasta que una furgoneta blanca se detuvo detrás de él. Mis nueras, Sofía e Isabel, salieron de la furgoneta, ambas vestidas con esos trajes de oficina, impolutos como siempre. Sofía, la esposa de Javier, mi hijo menor, me vio desde la ventana y me saludó con una sonrisa que no me convenció. Algo en su rostro, una leve mueca, me hizo sentir incómoda. No entendía por qué habían llegado tan temprano, ni por qué había tanto movimiento fuera de lo común. Mis instintos me dijeron que algo no iba bien, pero no supe qué exactamente. Isabel, la esposa de Daniel, mi hijo mayor, sacó un manojo de llaves y las insertó en la puerta como si fuera la suya. Me quedé paralizada por un momento, intentando entender qué estaba pasando. Entraron sin previo aviso, como si ya todo estuviera resuelto. Fue entonces cuando la voz de Isabel, fría y calculada, me llegó. «Abuela, Elena, qué sorpresa», dijo, entrando al comedor seguida de Sofía. Mi corazón dio un vuelco. «¿Qué hacen aquí?», logré decir con una garganta seca, como si el aire se hubiera escapado de mis pulmones. «Vinimos a ayudarte a empacar», respondió Isabel, y de inmediato el sonido de las cajas de cartón se hizo presente, rompiendo el aire como un presagio. «¿Empacar? ¿Para qué?», susurré, sintiendo cómo mi cuerpo se tensaba, como si todo mi ser se preparara para algo que no podía comprender. Isabel abrió entonces una carpeta con papeles. «Mamá Elena, te compramos un departamento más pequeño. Este lugar ya es demasiado grande para ti. Es más moderno, tiene elevador, ideal para tu edad», dijo sin ningún atisbo de duda. Mis manos temblaron y la taza de café se me escapó de las manos, derramándose sobre el mantel. «¿No necesitas tanto espacio?». Esa frase me golpeó con toda su crudeza, como un puñetazo. ¿Qué sabían ellas de lo que necesitaba yo? ¿Qué sabían de los recuerdos que tenía aquí? De las historias que habitan en cada rincón de esta casa. «¡Sálganse de mi casa!», grité, mi voz resonando en las paredes que tanto me habían protegido.
El silencio que se apoderó de la sala fue ensordecedor. Las vi detenerse, sorprendidas, pero no lo suficiente como para detenerse por completo. No podía dejar que esto sucediera. No podía permitir que tomaran mi casa, mi historia, como si fuera algo sin valor. La rabia me inundó, y sin pensarlo, me dirigí al teléfono de la mesa. Marcaba el número que solo usaba en casos de emergencia, el número de Ricardo, el abogado de mi difunto esposo. «Ricardo, soy Elena», dije con voz firme, a pesar de que mis manos seguían temblando. «Necesito que vengas ahora. Hay una venta de propiedad no autorizada en curso». La voz de Ricardo, serena y profesional, respondió de inmediato. «Voy para allá ya. No te preocupes». El tiempo parecía haberse detenido. La calle, antes bulliciosa, se sentía vacía, distante, como si todo estuviera en pausa esperando que tomara una decisión. Mientras tanto, mis nueras intentaban hablar, pero las interrumpí. «Ya escucharon la conversación. Ha terminado». El silencio en la sala se hizo insoportable mientras esperábamos. Mis nueras permanecieron quietas al borde de la puerta, mirándome con una mezcla de sorpresa y confusión, como si me hubieran visto hacer algo completamente inesperado. Yo sentía una furia contenida, una rabia que nunca había sentido por ellas, pero que ahora era más grande que mi dolor. No era solo la casa lo que defendía, sino la memoria, mi dignidad, todo lo que construí a lo largo de mi vida. Finalmente, sonó el timbre. Ricardo llegó puntual, como siempre. Con su traje gris y su postura recta, parecía un hombre imponente. Sus ojos eran de un gris profundo, como si pudieran ver a través de todo. En ese instante, sentí un respiro de alivio al ver su presencia. Ricardo había sido más que un abogado para nosotros. Era la figura confiable que mi esposo había tenido. Y con él, sentí que mi vida aún tenía algo de control. Las palabras que siguieron fueron claras y rotundas. «Elena tiene toda la razón. No hay nada firmado que autorice la venta de esta propiedad», dijo con una voz que no dejaba lugar a dudas. Mis nueras, antes tan confiadas, no sabían cómo reaccionar. Isabel, la que había tomado la delantera en este intento de despojarme de mi hogar, intentó argumentar, pero su voz se quebró al escuchar las palabras de Ricardo. «Ustedes no tienen ni la autorización ni el consentimiento de la propietaria», dijo Ricardo, mirando fijamente a las dos. «Cualquier intento de vender la casa sin el consentimiento de Elena es ilegal, y ya he notificado al registro público. La venta está bloqueada». Vi la cara de Isabel hundirse en la derrota. Sofía, la más joven, no decía palabra, pero sus ojos reflejaban la incredulidad. No solo había fracasado su plan, sino que estaban a punto de enfrentar consecuencias legales. Ricardo no se detuvo ahí. «Retírense de esta casa. Si intentan regresar sin el consentimiento de la señora Elena, será considerado un allanamiento. No quiero volver a verlos aquí». La tensión en la sala era palpable. La guerra había comenzado, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí poderosa. Como si todo el dolor y la traición de esos días se disiparan en una victoria momentánea. Sin embargo, sabía que esto no había terminado. Mis nueras se retiraron en silencio. El camión de mudanza se alejó por la calle, dejando atrás el eco de su fracaso. La casa, que antes había sido testigo de tantas alegrías y tristezas, ahora parecía más vacía que nunca. Esa noche, la casa estaba en silencio.
pero mi mente estaba en una tormenta. El peso de lo que había sucedido me ahogaba. No solo había sido la traición de mis nueras, sino la indiferencia de mis propios hijos. ¿Cómo pudieron permitirse hacerme esto? ¿Cómo podían no ver el valor de lo que les había dado toda su vida? Sentí que todo lo que había construido había estado al borde de desmoronarse. De repente, el teléfono sonó. Era Daniel, mi hijo mayor. Su voz estaba llena de rabia y frustración. ¿Por qué lo hiciste, mamá? ¿Por qué bloqueaste la venta? Estás metiéndonos en un gran problema, me gritó. Mi respiración se aceleró, pero respondí con calma. ¿Qué problema? ¿El problema de tratar de sacar a su madre de su propia casa sin preguntar? ¿De no valorar lo que esta casa significa? La conversación se tornó tensa y cargada de reproches. Me acusó de ser una anciana obstinada, aferrada al pasado. Yo le recordé que esta casa era más que una simple propiedad. Era el lugar donde había visto sus primeros pasos, donde su padre le enseñó a jugar a la pelota. Pero el golpe más duro vino cuando mencionó a Javier, su hermano. Esto no solo afecta a ti, mamá. También está afectando a Javier. ¿No piensas en él? La conversación se cortó cuando escuché la voz de Javier al fondo, gritando en tono fuerte. Daniel colgó, y me quedé ahí, mirando la pantalla del teléfono. La puerta se abrió suavemente. Era Carmen, mi amiga de toda la vida. Su presencia en mi casa siempre me daba paz, y ese día, más que nunca, necesitaba su apoyo. «Hola, Elena», dijo con una sonrisa cálida, trayendo consigo un pastel de elote y 2 tazas de té. Se sentó a mi lado, en silencio, como solo los amigos verdaderos saben hacerlo. «¿Qué ha pasado, amiga?», me preguntó con suavidad, tomando mi mano. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma. «Esta casa es tu legado, Elena. No puedes dejar que te la quiten tan fácilmente. Estás en tu derecho. Y aquí, todos tus amigos te apoyan». Sus palabras me llegaron al corazón, y sentí cómo mi fuerza comenzaba a renacer. Mis hijos podían estar enfadados, mis nueras podían haber intentado destruir mi mundo, pero yo no estaba sola. Carmen me recordó que la memoria, los recuerdos, el amor por mi hogar, era algo que nadie podría robarme. Y aunque los lazos familiares se habían tensado, yo aún tenía algo más fuerte que todo eso: la fuerza de mi historia y la convicción de defenderla. La mañana siguiente, el sol se colaba tímidamente a través de las persianas, como si el mundo fuera a despertar después de una tormenta. Pero mi mente no descansaba. Los recuerdos seguían allí, flotando en cada rincón de la casa. La vieja mesa de comedor, donde tantas cenas familiares se habían celebrado. El sofá donde solíamos sentarnos todos a ver televisión. La chimenea donde tantas noches frías habíamos pasado juntos. Todo eso parecía estar al borde de desvanecerse, como si el futuro intentara borrar el pasado con una rapidez que me aterraba. El teléfono volvió a sonar al mediodía. Esta vez era Javier, quien había llegado de la oficina para enfrentarme. Su voz estaba fría, pero me parecía que había algo en ella, una ligera vulnerabilidad que no había detectado antes. Al principio, trató de mantener su tono autoritario, como si estuviera en una reunión de negocios, pero poco a poco se fue suavizando. «Mamá», comenzó, «¿por qué todo esto? Sabes que tenemos que vender la casa. No podemos mantenerla así. ¿Y qué se supone que hagamos con todo el dinero de la venta?»
¿Dinero? Respondí, con una calma que sorprendió hasta a mí misma. ¿Crees que este lugar es solo una propiedad más? ¿Crees que es solo cuestión de dinero? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Luego, Javier susurró. No lo entiendo. No lo entiendo, mamá. Es más de lo que puedes entender, le dije. Esta casa no es solo un lugar físico. Aquí, Javier, aquí está mi vida, tus recuerdos, tus primeros pasos. Esta casa es un refugio de todo lo que hemos sido. ¿Acaso lo olvidaste? Lo que siguió fue una serie de reproches, de gritos y de acusaciones. Fue como si, por un momento, volviera a ser la madre preocupada, la que siempre se sacrificaba por ellos. Pero ya no podía ser esa madre. No podía dejar que ellos borraran lo que había construido. No podía dejar que este legado se desmoronara por dinero. Colgué, sin querer escuchar más. Mi mente estaba demasiado llena de pensamientos contradictorios. Sin embargo, no podía evitar que la culpa comenzara a brotar. ¿Era yo la culpable de esta distancia? ¿Había hecho algo mal? ¿O simplemente estaba defendiendo lo que me pertenecía, lo que me había dado sentido durante tantos años? Esa noche, mientras me sentaba en el sillón, recordé las muchas veces que Javier y Daniel habían jugado en este salón. Los momentos de alegría que habíamos compartido en estas mismas paredes. Mis manos temblaron al recordar sus voces de niños, sus risas, las peleas que luego se convertían en bromas entre ellos. Ahora, la casa estaba vacía de esos momentos, de esas risas. Ahora, solo quedaban las sombras de lo que habíamos sido. El sonido del timbre me sacó de mis pensamientos. Era Ricardo, quien había estado trabajando con los abogados durante todo el día. Su rostro serio reflejaba la intensidad de lo que estábamos enfrentando. ¿Qué pasa ahora, Ricardo? Pregunté, mi voz cansada. ¿Qué más puede suceder? Ricardo me miró y por un instante me pareció ver una expresión de pesar en su rostro. Elena, tus hijos están decididos. Ellos piensan que esta casa ya no es viable. Quieren vender, quieren dinero. Y ellos están tomando medidas legales para hacerlo. No puede ser, exclamé, levantándome del sillón. ¿Qué vamos a hacer? Estamos bloqueando la venta, pero este asunto no terminará tan fácil, dijo Ricardo. Tienes que estar preparada para más luchas, más confrontaciones. Y ahí fue cuando comprendí. La batalla aún no había terminado. Este conflicto, esta guerra por mi hogar, era más que una cuestión legal. Era una lucha por mi identidad, por mi lugar en el mundo, por todo lo que había sido y que no podía permitir que se desvaneciera. Al día siguiente, como si la vida me desafiara a seguir adelante, recibí una carta de la inmobiliaria. Era una carta formal, en la que se detallaba la oferta para vender la casa. A pesar de todo lo que había sucedido, no me sentía preparada para esto. Miré la carta una y otra vez. La casa, la que había sido testigo de todos mis recuerdos, ahora estaba en venta, y mis hijos seguían sin entender lo que significaba para mí. Esa tarde, mientras preparaba la cena, sentí una fuerte presión en mi pecho. El temor de perderlo todo me atacó como una ola. ¿Podía realmente mantener esta lucha? ¿Debía seguir defendiendo lo que tanto me había costado construir? Pero algo dentro de mí me decía que no podía rendirme, que la historia de mi vida, la de mi familia, aún tenía mucho que decir. Cuando la puerta de la cocina se abrió, era Carmen otra vez. Esta vez traía consigo más que solo palabras. Elena,
dijo con voz firme. No estás sola en esto. Tienes que recordar que no solo te respaldan tus amigos. Esta es tu casa, tu historia. Y juntos vamos a hacer que los demás lo entiendan. Fue en ese momento cuando entendí que esta batalla no solo dependía de mis hijos, ni de las leyes. Dependía de mí. Depende de la fuerza que yo decidiera encontrar dentro de mí para reconstruir lo que el tiempo y la traición habían intentado destruir. Los días que siguieron fueron una mezcla de tensión y pequeños momentos de claridad. Cada conversación con mis hijos, cada intento de confrontar a mis nueras, me sumía más en un torbellino emocional. Pero algo en mí comenzó a despertar, algo que había estado dormido por años. La necesidad de tomar el control de mi vida, de mi casa, de mi historia. No podía dejar que todo se desmoronara tan fácilmente. Una tarde, después de una larga conversación con Ricardo sobre las opciones legales que aún teníamos, me di cuenta de algo crucial. No estaba peleando solo por mí. Estaba peleando por lo que representaba esta casa para todos nosotros. Mis hijos, mis nueras, mis nietos, todos habían vivido aquí. Habían aprendido aquí. Se habían formado en estos pasillos. Esta casa era el lugar donde todo comenzó. No podía permitir que todo eso se fuera por la borda, como si no significara nada. Recibí una llamada de Daniel esa tarde. Su voz, que antes había sonado tan llena de frustración, ahora tenía un tono diferente. Algo en él había cambiado, aunque todavía había mucha resistencia en sus palabras. «Mamá», dijo con voz temblorosa, «tenemos que hablar. Te estoy llamando para ver si podemos encontrar una solución a secreto». «¿Una solución?», respondí, más calmada de lo que me sentía. No hay solución que no pase por el respeto a lo que esta casa significa para todos nosotros. «Lo sé», admitió, «pero, mamá, es que no entiendo. ¿Por qué no aceptar la venta? ¿Por qué no simplemente vender y vivir más tranquila? Porque no es solo una venta, Daniel. Esta casa es la memoria de tu padre, de todo lo que construimos como familia. No puedo vender eso. No puedo dejar que se pierda así». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Después, Daniel habló con una sinceridad que rara vez había mostrado. «Lo siento, mamá. Te he fallado. Te fallé cuando no entendí lo que representaba esta casa para ti». Esas palabras me golpearon con fuerza, tanto por su sinceridad como por el dolor que traían consigo. Daniel nunca había sido una persona fácil de tocar emocionalmente, pero en ese momento sentí que, aunque no todo estaba resuelto, una pequeña grieta en su muro de indiferencia se había abierto. «Perdóname», continuó, su voz más suave. «Lo que pasa es que no sabía cómo manejar todo esto. Pensé que solo había una forma de resolverlo, pero ahora entiendo que no es solo sobre dinero. Es sobre nuestra familia, nuestra historia». «Te agradezco que lo digas, Daniel», le respondí, mi voz temblando. «Pero necesito que no solo lo entiendas, necesito que lo sientas». La llamada terminó con una promesa implícita de que algo había comenzado a cambiar, aunque no sabía aún cuánto. Al día siguiente, los pensamientos continuaron rondando en mi cabeza mientras caminaba por la casa, tocando los muebles, las paredes, los objetos que habían sido testigos de tantas vidas entrelazadas. La verdad es que cada rincón estaba impregnado de recuerdos que no podía ni quería dejar ir. Recordé a mi esposo, sus manos fuertes mientras arreglaba cosas por la casa,
Su risa profunda cuando bromeaba con los niños. La manera en que siempre decía que esta casa era el corazón de la familia. Esa tarde, después de un largo día de trabajo, recibí otra visita, pero esta vez no fue de mis hijos. Fue Carmen, nuevamente. Con una taza de té y una sonrisa cálida, se sentó junto a mí en la sala. «Elena, no estás sola en esto», dijo con firmeza. «Y aunque tus hijos no lo entiendan ahora, ellos te escucharán. Eres la roca que sostiene esta familia, y tú tienes la última palabra». Sus palabras me llenaron de una fuerza renovada. Sentí que no podía seguir esperando una decisión de mis hijos o de mis nueras. Tenía que tomar el control total de lo que sucediera. No me importaba si mis hijos se enojaban, si mis nueras no entendían. Yo tenía la última palabra, y esa palabra sería definitiva. Esa noche, antes de dormir, me senté en el sillón donde tantas veces había espera. He esperado que mi esposo volviera del trabajo, con la esperanza de que todo fuera como antes. Miré hacia la ventana, donde la luna iluminaba suavemente el jardín. Este lugar, este hogar, no iba a ser destruido por las decisiones de otros. No mientras yo tuviera algo que decir. La mañana siguiente, con una nueva determinación, marqué el número de Ricardo. «Ricardo, quiero que prepares una última carta para mis hijos. Estoy lista para hablar con ellos una vez más, pero esta vez será bajo mis condiciones. Quiero que todos entendamos que esta casa no está en venta. Y si quieren venir a verla, tendrán que hacerlo con respeto, con la comprensión de lo que significa». Ricardo, aunque sorprendido por mi decisión, aceptó con rapidez. Sabía que esta lucha no era solo legal, sino emocional, y estaba dispuesto a pie a apoyarme en lo que fuera necesario. A la tarde siguiente, mis hijos llegaron a la casa. Esta vez no había gritos ni discusiones. Era el momento de hablar de verdad, sin eufemismos ni silencios incómodos. ¿Están dispuestos a escucharme?, les pregunté, mientras los observaba sentados en el sofá, como si fueran niños nuevamente. Porque hoy, esta conversación es sobre lo que realmente importa: nuestra familia. La casa estaba llena de una tensión palpable, pero esta vez sentí que las palabras que pronunciaba salían con fuerza, con claridad. No estaba dispuesta a seguir siendo la madre que cede, la madre que se queda callada ante las decisiones de otros. El silencio que se hizo en la sala fue profundo, como si toda la casa, tan llena de historia, estuviera conteniendo el aliento. Mis hijos, sentados frente a mí, parecían haber dejado de lado sus posturas defensivas. Daniel y Javier no hablaban. No había gritos ni palabras duras. Solo una quietud tensa que me permitió ver algo en sus ojos, algo que nunca había notado antes. Duda. Ya no estaban tan seguros de su postura, de su plan. «Escúchame bien», comencé, mi voz más firme que nunca. «Lo que pasa aquí no es solo una cuestión de dinero ni de propiedad. Esta casa es el lugar donde nos formamos, donde fuimos una familia. No es solo mi hogar, es el legado de tu padre, de todos nosotros. No la voy a vender». Miré a Javier, el que siempre había sido el más pragmático, el más inclinado a ver todo a través de la lógica fría de los números. Pero esa vez, en sus ojos, vi algo diferente. Arrepentimiento. «Mamá, tú sabes que no es fácil», dijo Javier con la voz más baja, como si tratara de encontrar las palabras correctas.
Nosotros no entendemos todo lo que representa para ti, pero es que la casa es grande, demasiado grande. No tiene sentido mantenerla si ya no la necesitas. ¿Qué sabes tú de lo que necesito? Respondí, esta vez sin levantar la voz, pero con una firmeza que parecía romper el aire. ¿Sabes lo que ha costado que este lugar se mantenga en pie? Que cada rincón siga siendo el refugio de nuestra historia. No es una cuestión de espacio, es una cuestión de memoria, de lo que hemos sido. Hubo un largo silencio mientras mis palabras flotaban en el aire, cargadas de dolor y de algo más, algo que quizás ellos necesitaban escuchar. La verdad de lo que realmente importaba. Finalmente, Daniel, el hijo que siempre había sido más cerrado, más distante, rompió el silencio. Mamá, entiendo. Pero también necesitamos pensar en el futuro, en lo que nos espera a todos. No podemos quedarnos atrapados en el pasado. El futuro no tiene sentido sin el pasado, le respondí. Si no entendemos lo que nos ha hecho llegar hasta aquí, ¿cómo vamos a saber a dónde vamos? Esta casa, esta historia, son lo que nos conecta. No puedo permitir que se rompa solo por una cuestión práctica. Los dos se quedaron callados, como si esas palabras hubieran hecho mella en algo más profundo. Y fue entonces cuando por primera vez en mucho tiempo sentí que mi familia comenzaba a escucharme de verdad. «Pero mamá», comenzó Javier, pero su voz se quebró. «Sabes que esto no es fácil para nosotros. Todos tenemos nuestras vidas, nuestras familias. ¿Cómo podemos seguir adelante con todo esto?» «Siguiendo adelante, pero sin perder lo que nos hace ser lo que somos», respondí, mirando a Paos con la calma que tanto me había costado encontrar. Lo que necesitamos es reconstruir los lazos, no destruirlos. Y eso empieza por aceptar que esta casa no está en venta. No es solo un lugar, es lo que nos ha mantenido unidos. La atmósfera en la sala cambió. Ya no era la misma tensión cargada de reproches y expectativas. Había algo más suave, más humano. Estábamos enfrentando nuestra verdad, y eso, aunque doloroso, comenzaba a aligerar el ambiente. Esa noche, después de la conversación, mis hijos se quedaron un poco más. No para discutir, sino para estar. Era un cambio sutil, pero significativo. Cuando me levanté de la mesa, sentí que algo había comenzado a sanarse. No todo estaba resuelto, pero algo dentro de mí me decía que estábamos en el camino correcto. Al día siguiente, recibí un mensaje de Ricardo. Había logrado bloquear cualquier intento de venta nuevamente, pero aún quedaban muchas batallas legales por delante. El proceso no sería rápido ni fácil, pero me sentía más preparada para lo que venía. Sabía que ahora, al menos, mis hijos comenzaban a entender lo que estaba en juego. Esa tarde, cuando vi a mis nietos corriendo por el jardín, jugando y riendo como si nada hubiera pasado, sentí que la casa seguía siendo el mismo refugio de antes, que aunque la batalla por mantenerla había sido dura, valdría la pena. Mis nueras, que antes no se acercaban más que por obligación, comenzaron a venir con más frecuencia. Isabel, que siempre se mostró tan calculadora, ahora me ayudaba a organizar los armarios. Sofía, que solo hablaba de dinero y propiedades, comenzó a preguntar por las flores del jardín, por las costumbres de la familia. La casa, que antes se sentía vacía, comenzó a llenarse de nuevo. No solo de personas, sino de risas genuinas, de palabras sinceras. La reconciliación no fue instantánea,
ni fue perfecta. Pero a veces, en el silencio de la noche, cuando me siento en mi sillón favorito y miro los cuadros que cuelgan de las paredes, me doy cuenta de que este lugar ha vuelto a ser lo que siempre fue: un hogar. La casa no fue vendida. La lucha legal continuó, pero ahora no sentía que lo hacía sola. Mis hijos empezaron a comprender el valor de los recuerdos, de los lazos rotos que podrían reconstruirse, de las pequeñas cosas que realmente importan. Al final, la victoria no fue solo mía. Fue de todos nosotros. La casa sigue siendo nuestra, y con ella, la oportunidad de sanar, de perdonar y de comenzar de nuevo. Y ahora, cuando el sol de la mañana entra por la ventana de mi sala, no es solo un rayo de luz. Es una promesa de que, a pesar de todo, los lazos familiares pueden repararse, de que, después de la tormenta, siempre hay espacio para la paz.